se destacó el comentario que hizo Jorge Ramos en relación al presidente de México. Ya sabemos cuál es la visión y cuál es la tendencia de Jorge Ramos, pero el presidente destacó que Jorge Ramos en sus planteamientos dijo que el presidente de México, en pocas palabras, tiene el derecho de defender a quien quieran, o de reunirse con quien quieran, o de invitar a quien quieran. Tiene el derecho el presidente de invitar a matones, torturadores, censores y represores. Cuando escuchamos esto de Jorge Ramos, pensé que se estaba refiriendo, por ejemplo, al periodo de la década de los 70s, donde como matón en Chile, torturador, censor y represor, pues estaba Pinochet. Y nunca lo corrieron de la OEA, por ejemplo. Y siempre lo invitaron a todos los eventos que promovía Estados Unidos de Norteamérica, como promovió el golpe de Estado en Chile precisamente. Y también cuando habló de matones, torturadores, censores y represores, pues estaba yo pensando en los gobiernos de carácter militar fascista que se establecieron en esa década y también en la de los 80, parte de los 80, en Argentina, en Brasil, en Uruguay, donde promovidos también por Estados Unidos, por el gobierno norteamericano, formularon el Plan Cóndor, que era un plan entre estos gobiernos, matones, torturadores, censores y represores, para extraditar dirigentes políticos que, por ejemplo, estuvieran en Argentina y eran brasileños, pues los deportaban a Brasil y viceversa, y luego en Argentina subían a esos dirigentes deportados en aviones y los echaban al mar. O sea, se quedó corto Jorge Ramos con la descripción de los dictadores de América del Sur en ese periodo al que nos referimos. Yo pensé que estaba hablando de eso, pero no. Está hablando, evidentemente, aunque no lo menciona, de 3 gobiernos a los que Estados Unidos les ha puesto en la práctica un veto, que es Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero lógicamente están vetados estos gobiernos, no porque sean matones, torturadores, censores y represores. Están vetados porque no coinciden desde el punto de vista político e ideológico con las posiciones del gobierno norteamericano. Porque ellos no son peleles, ni están al servicio incondicional de lo que digan las transnacionales norteamericanas. Se han mantenido en alto la dignidad nacional, la soberanía nacional, la independencia nacional. Hemos visto en Venezuela cómo se han organizado incluso atentados físicos contra el presidente Nicolás Maduro, cómo el gobierno norteamericano reconoció al que se autonombró presidente de Venezuela, Guaidó, porque ese representa los intereses de las transnacionales norteamericanas e inglesas. Entonces aquí lo que trata de hacer Jorge Ramos es confundir, aunque ya afortunadamente, como dice el presidente, el pueblo de México está muy despierto, pero a los que todavía no despiertan bien, pues trata de confundirlos. O también contra el gobierno de Cuba, pero fíjense, esa posición de calificar a estos gobiernos es totalmente opuesta, por ejemplo, en el caso de Cuba, que acaba de visitar el presidente de México, donde se resaltaron los avances de Cuba en el tema de la medicina. Cuba es una potencia mundial en todo el terreno de salud. Y entonces no se ha visto nunca que un gobierno matón, torturador, represor y censor se preocupe por la salud de su pueblo y por la salud de otros pueblos. Y que además el presidente de México firmó convenios con el gobierno cubano para la compra de vacunas para niños, que ya gracias al desarrollo técnico-científico que ha tenido y que tiene Cuba en esta rama, pues ya estamos también en esa otra etapa de defender, de proteger a los niños de México. Ni tampoco gobiernos matones, torturadores y censores se han preocupado por la educación de los pueblos. Y una de las principales medidas que no tiene ni Estados Unidos ni otros países del mundo occidental, pues es que todo su pueblo esté alfabetizado, como lo están en Cuba, por ejemplo. Pero entonces, lo que ya nosotros vemos claramente es una guerra de noticias falsas, de fake news, que se basan, como ya lo dijimos la vez anterior, en ir creando en los lectores, en los
radioescuchas, en los televidentes, ir creando una percepción de que estos gobiernos que ya mencionamos tienen las características que expresa Jorge Ramos. Y como eso lo repiten en la prensa, en la mayor parte de los periódicos, en las cadenas de radio y en la televisión que controla la oligarquía nacional y la oligarquía internacional, pues ellos pretenden crear en el cerebro de millones de seres humanos y particularmente de mexicanos la percepción de que lo que ellos dicen es verdad absoluta y que no tiene refutación. Pero afortunadamente el presidente de México, con el derecho de réplica que él ha insistido mucho, pues todas estas mentiras caen al suelo por su propio peso. Pero si no hay quien esté desmontando esas mentiras y se repite 1, 2, 3, 4 y 5 veces o más, pues entonces ellos son inteligentes también, aplican la táctica de Goebbels, repetir una mentira 1000 veces hasta que se convierte en verdad. Pero para eso, repito, pues está el análisis, están las cuestiones objetivas. Solamente hay que ver, por ejemplo, en el deporte, les preguntamos a todos ustedes, todos, sobre todo los que son deportistas, ¿qué lugar obtiene Cuba en los Juegos Panamericanos? Por varios lustros Cuba obtuvo el primer lugar, arriba de los norteamericanos. Ahora recientemente, más recientemente, sobre todo cuando el periodo neoliberal se profundizó, Cuba es el primer lugar de todos los países latinoamericanos y del Caribe en las actividades deportistas en los Juegos Panamericanos. Entonces hay que ver las cosas de manera objetiva y no, digamos, tragarnos las mentiras que difunden, entre otros, Jorge Ramos, pero lo mismo que Jorge Ramos, pues son los intelectuales orgánicos a la mafia que estuvo en el poder, como por ejemplo Enrique Krause y otros por el estilo. Entonces lo que hace el presidente es estar dando una lucha sistemática y permanente para desmontar las mentiras y las falacias, él les llama los sofismas neoliberales de estos grupos de intelectuales o pseudointelectuales. Para mayor precisión, el presidente dijo, pues, Jorge Ramos tiene una visión, es una visión totalmente diferente. Y López Obrador dijo que él se inspira, por ejemplo, en Juárez. Entonces, creo que todos los mexicanos y muchos seres humanos conocemos la frase que está escrita en el hemiciclo a Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, si Cuba ha decidido construir una república socialista, pues el respeto al derecho ajeno es la paz. Si Venezuela está construyendo lo que ellos llaman el socialismo del siglo XXI, pues el respeto al derecho ajeno, el respeto al derecho que tiene el pueblo venezolano es la paz, y no la censura, los bloqueos criminales como el que se ha impuesto a Cuba durante varios siglos, durante varias décadas, y también esas censuras que de manera unilateral imponen los norteamericanos. Por eso digo, ¿por qué no impusieron esas censuras al gobierno de Chile, a la dictadura chilena con Pinochet, o a la dictadura brasileña, o a la de Argentina, o a la de Uruguay, o a la dictadura de casi 4 décadas que se vivió en Paraguay? No, al contrario, ellos eran los que promovieron golpes de Estado y organizaron a la derecha de esos países para imponer los regímenes que ellos ahora califican de matones, torturadores, censores y represores. O sea, las cosas están muy claras. Por eso el presidente de la República incluso dijo, vamos a respetar la independencia o no de cada pueblo, vamos a respetar la soberanía o no, o entonces son pura palabrería. No, esto es efectivo lo que está planteando el presidente. De acuerdo al artículo 89, como él citó, se respeta la soberanía y la independencia de cada pueblo y no se le puede imponer. Además, él decía, ¿quiénes somos nosotros para juzgar los regímenes de otros o los sistemas de otros países? Él recordó también la actitud de López Mateos, por ejemplo. El presidente López Mateos no se sometió a los designios de los norteamericanos cuando los norteamericanos impusieron a todos los países de América Latina y el Caribe expulsar a Cuba de la OEA. El único país que votó en contra fue México. ¿Por qué?
porque se basa en lo que dice el presidente: el respeto al derecho ajeno es la paz, el respeto a la soberanía y a la independencia nacional son elementales y son consustanciales a la lucha que ha dado el pueblo de México a lo largo de toda su historia. Siempre defender la independencia y la soberanía nacional, no a la intromisión de factores externos en las decisiones que debe tomar el pueblo de México, como las toma el pueblo de Cuba o el pueblo de Nicaragua o el pueblo de El Salvador o el pueblo X. El presidente también hizo alusión a la figura del general Lázaro Cárdenas. O sea, el general Lázaro Cárdenas, así como defendió a la comunidad judía en nuestro país, también dio asilo a los españoles republicanos. O sea, se respetan los valores fundamentales y los derechos humanos y no se constriñen o se excluyen. La política del presidente de México es una política incluyente, no excluyente. Entonces les ha causado mucho resquemor a los grupos de la derecha conservadora, nacional y extranjera, la posición que dijo ayer el presidente de la República sobre su asistencia a la Cumbre de las Américas que está organizando Estados Unidos, pero él dice sin exclusiones, y creo que es lo mejor, sin exclusiones. Si se está luchando por la diversidad en todos sus niveles, ¿por qué no se va a luchar o por qué no va a haber pronunciamientos sobre la diversidad de pensamiento, diversidad de gobiernos, diversidad de regímenes, diversidad de sistemas en todo el mundo? Lo único que está dejando claro esto es que el presidente de México está siendo reconocida por las fuerzas más sanas de todo el planeta como un gran líder que está abriendo un camino nuevo en esta nueva etapa de la humanidad para acabar con todas las exclusiones de cualquier tipo, la discriminación, el egoísmo, el individualismo, todos los males que elevó a nivel superlativo el periodo neoliberal. Pues nosotros estamos con la política del presidente López Obrador. ¿Tú con qué política estás de acuerdo? Da nuestra opinión en Facebook y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Que pases buen día.